Ay, Dios mío, ¿por qué es tan difícil? ¿Caliente o frío? Supongo que frío. Millones de personas toman una decisión cada mañana, súper importante, casi en piloto automático. ¿Agua fría o agua caliente para el pelo? Y no solo una cuestión de si prefieres un bañito relajante o un choque térmico para despertarte. La elección cambia por completo la biología de tu cabeza. De hecho, elegir bien la temperatura puede ser el secreto para mejorar no solo el aspecto de tu cabello, sino también para acelerar su crecimiento. Y es que el pelo no es un material inerte, no es como lavar un trozo de plástico, es un tejido vivo que reacciona de forma drástica a las leyes de la física. Hoy no vamos a elegir un bando entre el equipo de agua helada o el equipo de agua hirviendo. Vamos a enseñarte a usar la temperatura como una verdadera herramienta profesional. En el vídeo de hoy vas a descubrir cómo convertir el agua de la ducha en tu mejor aliado para transformar la salud capilar. Para entender por qué la temperatura del agua es tan importante, necesitamos entender bien la base, los cimientos de lo que tenemos en la cabeza. El pelo es en su inmensa mayoría queratina, una proteína fibrosa. El pelo se mantiene unido por unos puentes químicos hipersensibles al calor. Si te pasas de temperatura, esos puentes químicos se rompen y la estructura se desmorona. Y esa sensibilidad nos lleva a entender la capa más externa del cabello, que es la cutícula. Podríamos decir que es como la armadura del pelo. Imaginemos a la cutícula como la armadura protectora, o mejor aún, como las escamas de un pez microscópico. Cuando el agua está caliente, por encima de los 38 grados Celsius, ocurre un fenómeno llamado dilatación térmica. Es decir, el calor hace que el pelo se hinche y se abra. Exacto. A nivel del microscopio, el calor obliga a esas escamas protectoras a levantarse y a separarse del tallo central. El cabello aumenta su porosidad de una manera drástica, aunque sea un efecto temporal. Para hacerlo más visual, sería como una de esas piñas de los pinos cuando caen al suelo, de estas que se secan al sol en verano y se abren por completo. Y al abrirse, el interior del cabello, el córtex, queda totalmente expuesto a los elementos externos. Y las consecuencias estéticas son inmediatas. Aparece el encrespamiento, el frizz y la melena se vuelve completamente opaca. Porque la luz ya no tiene una superficie lisa donde rebotar. Y el pelo se vuelve más frágil. De hecho, si el calor es extremo y sostenido, se puede llegar a la desnaturalización de estas proteínas. Que es una palabra técnica para decir que básicamente la estructura interna empieza a freírse y a perder su forma original. Ahora bien, si aplicamos la termodinámica a la inversa, tenemos el impacto del agua fría, que solemos considerar por debajo de los 20 grados. En este caso, el frío no abre nada, ejerce un efecto mecánico de contracción inmediata, es decir, que encoge la estructura. Cuando el agua fría entra en contacto con la hebra, obliga a todas estas escamas de la cutícula a cerrarse de golpe y a aplanarse violentamente contra el tallo. Y al lograr esa superficie perfectamente lisa y plana, el pelo actúa como un espejo bidireccional. Por un lado refleja la luz ambiental de forma óptima que aporta este brillo máximo y un aspecto saludable, y por otro lado funciona como una bóveda de seguridad que retiene la humedad interna y los lípidos estructurales dentro de la fibra capilar, evitando que el cabello se reseque a lo largo del día. Vale, al entender esta mecánica, la primera pregunta lógica que surge es: si el agua fría deja el pelo brillante, sellado y protegido contra todo mal, ¿por qué no lavarse siempre con agua helada y olvidarnos de historias? Pues parecería lo ideal, pero la ciencia de la limpieza tiene sus propias reglas. El agua fría choca de frente con lo que realmente intentamos eliminar cuando nos estamos lavando el pelo. Y aquí entramos en el comportamiento del sebo y de la grasa, que eso sí que son ya palabras mayores. La grasa de nuestra piel se comporta de diferentes formas bajo diferentes temperaturas. El sebo humano es una mezcla muy densa de triglicéridos, ésteres de cera y ácidos grasos. A temperatura ambiente, esta mezcla ya es viscosa de por sí. Y si le sumamos la contaminación de la calle, el polvo y los restos de productos como pueden ser las gominas, las lacas, las espumas o el propio minoxidil, todo esto se convierte en una sustancia semisólida. Si has fregado alguna vez los platos de la cocina, lo entenderás perfectamente. Si intentas lavar una sartén que está cubierta de grasa animal usando únicamente agua fría del grifo, puede ser un desastre absoluto. Porque en este caso la grasa no solamente no se va, sino que se solidifica todavía más y se queda pegada y simplemente se esparce por la superficie de la sartén. Y si hacemos eso mismo en la cabeza, aplicando agua fría a un cabello sucio, los lípidos se solidifican prematuramente, se quedan como si fuera cera fría.
Estos aceites pesados no se disuelven y la sensación final es la de un pelo apelmazado, pesado y francamente pegajoso al tacto. Entonces, para romper esa barrera semisólida se necesita utilizar agua tibia, entre 30 y 38 grados. Ese calor moderado reduce la viscosidad de las grasas y podríamos decir que las derrite lo justo. Las derrite lo justo para que los agentes tensioactivos del champú puedan encapsular esta suciedad, formar espuma y finalmente arrastrarlos por el desagüe. El agua tibia es la herramienta fundamental para mejorar la higiene del cuero cabelludo y del propio pelo. Y aquí hay una línea muy fina que tiene que quedar clara. Hablamos de agua tibia para derretir la grasa, pero hay mucha gente que se ducha con el agua prácticamente hirviendo, ese agua que empaña todo el espejo del baño en un minuto y no nos deja casi ni respirar. Claro, porque puedes pensar, si el agua tibia limpia, el agua muy caliente limpiará todavía más. Y ese es uno de los mayores errores. Nos llevamos un riesgo fundamental de efecto rebote. Si utilizas agua excesivamente caliente de forma rutinaria, se erosiona la barrera lipídica intercelular del cuero cabelludo. Básicamente, arrancamos la protección natural de la piel. Y claro, el cuerpo no se queda de brazos cruzados ante semejante agresión, sino que el cuero cabelludo hace saltar todas las alarmas para defenderse de esa sequedad extrema y envía señales bioquímicas de emergencia a todo el sistema. Las glándulas sebáceas entran en pánico y se ponen a producir más sebo para compensar esta pérdida drástica de protección térmica y química. El resultado de intentar lograr una limpieza súper profunda con agua casi hirviendo es terminar con una raíz que se ve y se siente completamente grasienta apenas unas horas después de salir de la ducha. Para quienes sufren de problemas de seborrea o pelo muy graso, entender este ciclo vicioso del calor extremo es el primer paso para solucionarlo. Vale, pues eso explica perfectamente la textura del pelo y el problema de la grasa, pero hay un efecto que es muy importante, que son los efectos vasculares. Resulta que la temperatura del agua no solamente afecta a la hebra del pelo que ya ha salido y que técnicamente está muerta, sino que también afecta a la propia fábrica del pelo que está debajo de la piel, al folículo piloso. Hay evidencia científica suficiente para decir que hacer un enjuague final con agua fría puede reducir la tasa de caída del cabello entre un 15 y un 20%. Ojo, no estamos hablando solamente del aspecto del pelo, sino también de su crecimiento. Pero ¿cómo funciona esta mecánica exactamente, David? Pues Laura, la respuesta está en la dermis, en esa capa de la piel. Cuando el agua fría impacta contra el cuero cabelludo, el choque térmico induce una vasoconstricción periférica, es decir, los vasos sanguíneos se estrechan para conservar el calor corporal. Y lo verdaderamente interesante ocurre en el segundo inmediatamente posterior. Al apartar la cabeza del chorro de agua fría, el cuerpo reacciona generando una vasodilatación masiva y los vasos se abren de golpe para recuperar la temperatura normal de la zona. Es como un bombeo de sangre extra para el folículo. Un latido de sangre nueva que actúa como una autopista de alta velocidad llevando oxígeno, biotina, zinc, hierro directamente al bulbo piloso, que es donde se va a construir el cabello nuevo. Y al tener esta abundancia de nutrientes tan disponible, el folículo tiene la energía necesaria para prolongar la fase anágena, que es la etapa de crecimiento activo del pelo. Además, este proceso reduce drásticamente la inflamación subclínica del cuero cabelludo, que no se ve a simple vista, pero que a menudo es una de las causas invisibles de caída del cabello. Además, ese último chorrito de agua fría tiene un efecto de sellado hidrostático que es fundamental para la hidratación del pelo. Al aplicarnos mascarillas o acondicionadores con agua tibia, los polímeros hidratantes penetran en las microporosidades del tallo piloso que se han abierto por el calor. Si terminamos la ducha con un impacto de agua fría, la contracción abrupta de la fibra capilar atrapará estos nutrientes dentro de la estructura del tallo piloso. Y esto garantizará la protección contra la fricción y la deshidratación para los días siguientes, con lo cual se cierra el círculo. Sin embargo, aunque estas reglas de biología y termodinámica que estamos comentando son universales, no todos los pelos van a responder igual. Muy cierto. Pues ahora vamos a analizar varias situaciones para que puedas adaptar estos conocimientos a tu caso particular. Lo primero es que existe un determinante estructural que dicta cómo va a reaccionar tu pelo a la temperatura, y es la porosidad. No todos tenemos la misma porosidad en el pelo y esto es una clave para adaptar tu rutina capilar. Si quieres saber si tu pelo es una esponja o una roca, haz esto ahora mismo. Coge un vaso de agua y una hebra de tu pelo.
Lo que hacemos es medir la flotabilidad y determinar esta porosidad. Consiste en tomar una hebra de cabello limpio, de las que se caen naturalmente cuando nos cepillamos el pelo, y meterla en un vaso de agua a temperatura ambiente, sentarnos y observar. Es un diagnóstico sumamente visual. Si la hebra se queda flotando en la superficie durante varios minutos, nos indica una porosidad baja. Significa que las escamas de la cutícula, esas que decíamos antes, están sumamente cerradas y superpuestas y compactas y repelen el agua por completo. Para este perfil de porosidad baja, sorprendentemente, el agua fría es contraproducente durante la fase de hidratación, porque si la barrera ya está férreamente sellada por naturaleza, aplicar frío la va a bloquear todavía más. Y esto hace casi imposible que cualquier tratamiento o mascarilla puedan penetrar. En este caso será mejor el uso estratégico de calor inicial, es decir, utilizar agua bien tibia o incluso envolver la cabeza en toallas calientes o utilizar vapor. Esto es para obligar mecánicamente a esa barrera a abrirse un poco y poder recibir los ingredientes activos de los productos. Y en el extremo opuesto tenemos la hebra que al dejarla en el vaso de agua se hunde rápidamente hasta el fondo como si fuera una piedra. Esto nos revela una porosidad muy alta. Es típica de melenas que han sufrido agresiones químicas fuertes como decoloraciones intensas, mechas o tintes agresivos. Y también es típica del uso abusivo de planchas térmicas o de cabellos que simplemente están muy dañados por el sol y por el roce. Este tipo de pelo es como una esponja rota o un colador que absorbe agua al instante. Absorbe el agua y los productos de hidratación rapidísimo, pero es estructuralmente incapaz de retenerlos en su interior secándose a la misma velocidad. Ojo con esto, porque para quienes tienen esta porosidad alta, el calor es el enemigo absoluto a batir. Tienen que huir del agua caliente porque sus cutículas ya están crónicamente abiertas o incluso fracturadas en algunas zonas. Aplicar más calor solo profundizará el daño estructural. La recomendación médica en este caso es priorizar las temperaturas frescas, entre 20 y 25 grados, para intentar suavizar y mantener cerrada esta cutícula tan castigada. Esto es súper interesante, Laura. Pero es que, aparte de la porosidad, la forma del pelo también influye mucho, ¿no es así? Desde luego, la morfología dicta su propia termodinámica. Si analizamos los cabellos rizados y tipo afro, vemos que son estructuras helicoidales. Por su propia geometría en forma de espiral, son cabellos intrínsecamente secos. De modo metafórico y para que se entienda, podríamos decir que el sebo natural que produce el cuero cabelludo no puede deslizar fácilmente por esas curvas hasta llegar a las puntas. Se quedaría atascado en el camino. Así que para esos rizos, el agua caliente actúa casi como un disolvente agresivo, un disolvente que despoja a las fibras de los poquísimos lípidos esenciales que han logrado retener, dejando el rizo completamente deshidratado, sin forma y multiplicando el encrespamiento por 1000. Por eso, para mantener la forma, el enjuague frío final es pura magia en este tipo de pelo. Sella la hidratación y literalmente fija la memoria del rizo. Le da mucha vida. Por otro lado, consideremos la estructura opuesta, el cabello completamente liso y fino. En este caso, en la metáfora que decíamos, al no haber curvas, podríamos decir que la grasa viaja por el cabello sin ningún obstáculo, desde la raíz hasta la punta, de una forma muy rápida. La higiene requiere agua tibia para asegurar que este exceso de sebo se emulsione correctamente y no deje la melena con el aspecto sucio y aplastado. Pero hay que advertir algo sobre el uso de frío en este tipo de estructura fina. Un enjuague final muy helado o muy prolongado sellará y aplanará de tal manera la cutícula que puede dejar la melena fina totalmente pegada al cuero cabelludo. Bueno, pues conocer toda esta teoría sobre la queratina, el sebo, la vasoconstricción y todas estas cosas es fascinante, pero pierde la utilidad si no los traducimos al día a día. ¿Qué tenemos que hacer para llevarlo a la práctica? Pues lo podemos resumir muy rápidamente en 3 fases muy claras. La fase 1 sería el remojo y la limpieza. Aquí entra en escena el agua tibia, moviéndonos entre unos 35 a 38 grados de temperatura. El objetivo es dilatar suavemente las escamas de la cutícula y derretir como si fuera mantequilla en una sartén caliente el sebo y la acumulación de productos. Así prepararemos el terreno para que el champú pueda hacer su magia purificadora sin obstáculos. Perfecto. La fase 2 corresponde al acondicionamiento. Tras aclarar el champú, la cutícula seguirá receptiva gracias al calor residual de la primera fase. Es el momento idóneo para aplicar las mascarillas o los tratamientos nutritivos. Exacto, para que estos penetren bien. Y el aclarado de estos productos debe realizarse con agua templada, bajando ya un poco la temperatura respecto a la fase de limpieza inicial.
Esta tibieza moderada permitirá que los nutrientes penetren profundamente en el córtex, pero sin la fuerza térmica suficiente para barrerlos y eliminarlos por completo. Y finalmente, la joya de la corona, la fase 3, el sellado. Y esta es la más temida por algunos, entre los que me incluyo, porque es un enjuague final exclusivamente con agua fría. Pero queremos matizar que no hace falta estar sufriendo con el chorro helado en pleno enero, serán suficientes entre 15 a 30 segundos. Y además, para los más sensibles, un buen truquito es poner la cabeza boca abajo, bajo el grifo, para que el agua fría solo contacte con el cuero cabelludo y con el pelo y no nos pase por la espalda. Es una técnica muy útil que permite aprovechar los beneficios estéticos y circulatorios del frío sin someter el resto del organismo a un estrés térmico innecesario que nos haga odiar la ducha. Por lo tanto, como hemos visto, no hay un bando ganador. El secreto no está en elegir entre el frío o el calor, sino en saber cuándo utilizar cada uno. El agua tibia para derretir la grasa sin irritar y un impacto final de agua fría para sellar los nutrientes y activar este bombeo de sangre que el folículo necesita para crecer. Es un protocolo de tan solo 30 segundos que no te cuesta ni €1, pero que a cambio cambia radicalmente la salud de tu melena. Y ahora dinos la verdad, ¿eres de los que se ducha con agua hirviendo aunque sepa que es malo? Queremos leer vuestras confesiones en los comentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.